¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo encuentro con Panorama en esta jornada de martes en la que vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de cuestiones económicas, vamos a hablar de las cuestiones que están pasando ahora, a la vuelta de la esquina, vamos a hablar del drama de los comercios, de los comerciantes, los aumentos, el stock, los precios o no precios. No hay precios, no hay stock, hay demoras en las entregas, hubo remarcaciones. En comercios de distintos rubros, las respuestas de los propietarios de las pymes son las mismas. Incertidumbre es el término que es el común denominador entre todas esas respuestas. La crisis que se aceleró el fin de semana con estas disputas internas en el gobierno nacional y que eclosionaron tras la renuncia de Guzmán, no hizo otra cosa que precipitar de manera dramática una situación que se venía viendo en los últimos tiempos, los que tienen que ver, entre otras cosas, también con los aumentos de precios, la devaluación. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén respecto de este tema. Vamos a hablar de la tensión del dólar, hasta cuándo llegará, hasta dónde, hasta qué nivel va a llegar la moneda norteamericana según el mercado, que han experimentado una fuerte volatilidad en las últimas horas. Ha asumido Silvina Batakis como ministra de Economía en reemplazo de Martín Guzmán, en medio de una fuerte incertidumbre por conocer cuál será el rumbo económico tras conocerse estas variantes en el gabinete. Las cotizaciones del dólar en los mercados paralelos se dispararon, tocaron nuevamente valores récord. El blue tuvo una baja este martes, cotizaba poco más de 250 pesos. El riesgo país sube 5 puntos. Vamos a hablar con un economista. Vamos a hablar con Juan Pablo Serra respecto a esta temática en algunos minutos también. Y vamos a hablar de esta situación que se está dando en el Jardín 31 del barrio Melipal, tras el caso de un docente acusado de haber abusado de alumnos. Fue separado del cargo. Las autoridades del Consejo de Educación iniciaron un expediente para investigar la denuncia de los padres. Funcionarios del Consejo fueron esta tarde al jardín para interiorizarse de cuál es la situación que se está viviendo en el lugar. En un comunicado de prensa, Gobierno y Educación señaló que ante el presunto abuso por parte del docente, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, la directora provincial de nivel inicial, el vocal Marcelo Villar, la asesora legal, se hicieron presentes en las instalaciones de la institución. De esto vamos a estar charlando en algunos minutos. Vamos a hablar con Azules, que es madre de chicos que asisten precisamente a ese centro educativo. Y como te decíamos, vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía desde la perspectiva del sector comercial. Está con nosotros Daniel González, es el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén, de ACIPAN. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Agustín. Gracias por comunicarse. Por favor, bueno, contanos cómo se viven estas horas de recambio institucional en frente a la cartera económica nacional y cuáles son esos primeros síntomas que ustedes pueden advertir en el humor de la sociedad neuquina y cómo está impactando esto en los negocios, Daniel. Bueno, vos en tu introducción fuiste bastante claro, lo definiste con una palabra que es incertidumbre, que yo también diría, vimos con un profundo desamparo incluso, ¿no? La realidad es que ya la semana pasada, vos te recordás que con la ampliación del cepo se había puesto bastante complicado porque todos los productos importados o insumos estaban con mucha complicación para entrar. A partir de esta crisis política/económica que ha habido este fin de semana, todo se complicó mucho más. Es decir, la crisis que era económica, con niveles de inflación importantes, con una brecha del dólar imparable, viene este aditamento que ahora hace que no sepamos ni siquiera cuál es el valor real del dólar. Entonces, esto ha llevado a que muchos comercios que nosotros hemos consultado, de distintos rubros, no puedan comercializar sus productos, no hay precios. Nuestros proveedores, máximo los que están con productos importados o, como te decía, con insumos importados, directamente no quieren entregarnos listas de precios. Se hace muy difícil, realmente una incertidumbre muy grande y estamos toda a la espera de alguna definición.
Creo que hace falta una definición con algunas pautas, cuál es el rumbo económico que se va a tomar, así que estamos todos a la espera en este momento. Cuando decís algunas pautas, algunas definiciones a tomar, entre las definiciones que atañen a todos por igual, no solamente al sector comercial, está también el tema de las tarifas. Sobre este aspecto que también tiene que ver con la actividad empresarial y comercial, ¿alguna expectativa? ¿Cuál es la mirada, la proyección que se puede hacer? ¿O también reina la incertidumbre, Daniel? Y también reina la incertidumbre porque vos recordás, Agustín, que la semana pasada habían hablado de una segmentación. Hoy no se sabe si eso sigue en pie o no. Pero bueno, nosotros ya venimos, porque ya me has entrevistado anteriormente, nosotros venimos con un problema en lo que hace la tarifa eléctrica en particular, un problema con Calfa hace ya unos cuantos meses, desde que salió el cuadro tarifario con el nuevo contrato de concesión, y que se ha ido agravando a niveles tales que nosotros en el transcurso de un año hemos tenido aumentos entre el 300 y el 400%, que en algunos casos hacen inviable la actividad productiva de determinada industria del parque industrial, por ejemplo. O sea, una cosa es que vos dentro de tu composición de costos, la energía eléctrica sea el 5 o el 10%, y otra cosa es que pasa a ser el 30 o el 40%, pasa a ser inviable la actividad. En algunos casos incluso me hablaban de suspensión de turnos de trabajo, con lo que se perderían puestos de trabajo. Realmente es una situación muy grave y no tenemos, no ha habido demasiada respuesta. Eso en lo que hace la parte eléctrica. Sabemos que el tema del gas también está, más vale que eso sí, está regalado, eso tendría que estar subiendo. Hay tremendos subsidios también en la zona de Cava y en general de Lamba, y que no los gozamos todos los del interior. Así que es una situación difícil y para colmo muy despareja con las provincias, del resto de las provincias del país, ¿no? La Confederación Pymes Argentinas había mandado el mismo domingo, cuando se enteraron de la designación de Batakis, una nota a la nueva ministra para dar a conocer cuáles son los planteos del sector, las demandas que tiene el sector pyme. Aquí también de alguna forma se han analizado las posibilidades de un contacto directo con la conducción nacional del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo están observando ese detalle, Daniel? No, la posibilidad de llegada nuestra es muy difícil. Sí lo hacemos a través de nuestra entidad madre, que es la Cámara Argentina de Comercio, en la cual uno de los miembros de nuestra comisión directiva, el contador Philip, es tesorero de Claro. la Cámara, así que los mayores acercamientos que tenemos por ahí son a través de esta entidad madre. Y Advierten, sí, advierten, Daniel, ¿ustedes advierten que el cambio de ministro implica también un cambio en la política económica o no cambia, porque pasa por otro lado la definición económica, pasa por la política más que por la economía? yo pienso que sí, o sea, ya de por sí estamos con un problema económico de hace tiempo, como te dije, la inflación y la brecha del dólar es un problema que no lo han sabido solucionar, y yo creo que parte de todo esto, incluso de la inflación y demás, aparte de ser temas macroeconómicos, yo creo que también están relacionados con esa crisis política que hay en la coalición gobernante, en la cual al no ponerse de acuerdo también genera bastante zozobra e incertidumbre en los mercados, ¿no es cierto? Así que es un mix esto, pero bueno, la situación económica es muy complicada porque uno no sabe cómo termina. Está bien. Pero sí se puede advertir quizás cuál es la orientación en términos de política energética. No está a la vista, por lo menos por estas horas, un cambio en ese sentido. Eh, ¿Cuál es el juicio que hacen respecto de la continuidad o no, digamos, de esa línea con la que se viene trabajando hasta aquí en esa materia que es vital para una provincia como Neuquén que vive de la generación de energía? Mira, las primeras declaraciones de la ministra, evidentemente, aparentemente son de una continuidad en lo que se venía haciendo. Es más, aparentemente, te digo todo aparentemente porque son las versiones que uno recibe, ¿no es cierto? Sigue el mismo secretario de Energía, Darío Martínez, acá de la zona, es decir, que aparentemente no habría demasiados cambios. Eh,
es cierto que para nosotros es vital qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista energético, porque bueno, nuestra provincia es la principal productora de 55% de gas, brindamos al país, el 45% del petróleo y buena parte también de la hidroelectricidad, ¿no? Así que sí, para nosotros pasa a ser fundamental y hacen falta definiciones importantes. Nosotros el año que viene tenemos el tema de la fin de las concesiones de las represas hidroeléctricas. Hay muchos temas para tratar, pero bueno, yo creo que no se sale de la coyuntura, Agustina. A mí me parece que hoy hablar ya de unos meses para adelante, hacer futurología. Acá no sabemos qué va a ocurrir mañana. Lamentablemente es una incertidumbre muy grande. Para algunos las elecciones están a la vuelta de la esquina, para otros un año y fracción es mucho tiempo todavía. ¿En dónde se ubican ustedes entre los que están pensando que queda a la vuelta de la esquina esa posibilidad de barajar y dar de nuevo, o en todo caso ya sea ratificando o buscando otras opciones? O todavía falta mucho. En ese caso, esta situación de incertidumbre podría prolongarse bastante tiempo en estos meses. ¿Cómo están observando, digamos, esa distancia que nos separa de una próxima contienda electoral? ¿O no forma parte de las preocupaciones de la Cámara, Daniel? Y sí, porque yo me inclino por la opción de que está lejísimo, porque cada día que pasa es realmente una situación cada vez más difícil. O sea, uno no alcanza a entender, nos cuesta interpretar en una situación que con precio de la soja récord, con exportaciones de granos en el orden de los entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, que no se pueda estar pasando un buen momento. Creo que pocos gobiernos han tenido la posibilidad de tener un precio de la soja como la que tenemos, a raíz de la guerra en Ucrania, para colmo, de cómo se han valorizado todos los recursos primarios que tenemos. O sea que hasta tendría que ser, lamentablemente, porque nadie se va a alegrar por una guerra, pero una oportunidad para Argentina, y estamos viviendo esta zozobra. Evidentemente hay un problema de conducción política, ¿no? Claro. Así que sí, se hace para mí, en definitiva, respondiendo a lo que preguntaba, se hace muy largo, realmente se hace muy, muy largo, un año y pico. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza de darnos estos minutos a esta hora de la noche. Muchas gracias, que termines bien el día. Gracias a vos y a la audiencia, Agustina. Hasta luego. Chao, hasta luego. Daniel González es el presidente de la Cámara de Comercio de la capital neuquina, de ACIPAN. Con él hablamos acerca de cuáles son estas circunstancias que hoy atraviesa el sector frente a este clima de incertidumbre, como decíamos recién, al que adhiere en su testimonio recién González. No hay precios, no hay stock, hay demoras en las entregas, ya hubo remarcaciones. Ayer lunes, nos mostraban dos presupuestos de la misma empresa con dos fechas distintas, una del viernes y otra del lunes, la de ayer, y un aumento de 2 dígitos digamos, en la cotización, del 30%, en el mismo producto, exactamente el mismo producto, cotizado el viernes y después cotizado el lunes, después de los cambios que hubo a nivel de ministros. Así que bueno, esto, claro, ¿cómo repercute? Recién veíamos una mirada desde el sector empresarial. Vamos a ver un profesional de la economía, pero además alguien que ocupa un lugar destacado dentro de la función pública, como es Fernando Spolianqui, que es el secretario de Ingresos Públicos en la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches para vos y para la audiencia. Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario económico que desde lo político aparece muy fuertemente tensionado por estos últimos días, Fernando? Sí, Agustín, con mucha preocupación. Es indudable que no es solo una crisis económica la que estamos atravesando, sino también una crisis política, ¿no es cierto? La política y la economía van de la mano y no hay medida económica o programa económico que uno pueda implementar independientemente de los nombres de quien lo lleve adelante, si no hay apoyo político. Argentina está atravesando, a mi criterio, una crisis más política que económica. Es cierto que tenemos una situación económica muy compleja de hace muchos años en nuestro país, pero el aditamento, el agregado de la cuestión política
eso dificulta aún más la búsqueda de una solución. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Indudablemente que la situación es muy compleja y esperemos se resuelva más allá del cambio del ministro, en este caso asumiendo una ministra de Economía, más allá de los nombres, tiene que definir rápidamente medidas de acción directa, ¿no es cierto? Tenemos que saber hacia dónde vamos, qué medidas va a tomar, qué va a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario, qué va a hacer con la inflación, qué va a hacer con la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. A ver, te hago esta pregunta, discúlpame, Fernando, como especialista en temas económicos, estas decisiones, estas señales hacia el mercado, hacia el funcionamiento de la economía, ¿están dentro del margen de maniobra que tiene la nueva titular de la cartera de Hacienda? ¿O las decisiones, a propósito de lo que decías recién, que es una crisis también política, con un fuerte condimento político dependen de las decisiones que se tomen en otros ámbitos? Por ejemplo, en la presidencia del Senado o en Olivos. Yo creo que las medidas que tome la ministra, que las desconocemos todavía, ¿no es cierto? Ella tiene que rápidamente manifestar, más allá de los 3 o 4 ejes que hasta aquí ha manifestado, que es esto de intentar el equilibrio fiscal, que no va a haber devaluación cambiaria, más allá de lo declamativo, indudablemente que ella tiene que decir el cómo, tiene que mostrar el cómo. Pero más allá de decirlo y expresarlo, tiene que haber un fuerte apoyo político del Poder Ejecutivo fundamentalmente. Luego sí, si son necesarias leyes, tendrá que acompañar el Poder Legislativo desde luego, en reformas estructurales que la Argentina necesite, pero si no hay apoyo del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo de la Argentina lo ejerce una sola persona, el presidente de la Nación. Pero está claro que entre esta tensión entre el presidente y la vicepresidenta se están generando estos conflictos políticos que afectan sin ningún lugar a dudas cualquier medida económica o plan económico que pueda plantearse. Fernando, esperemos que lo que haga la ministra tenga el apoyo político suficiente. Claro, pero pregunto, entonces, si hay una fuerte incidencia de la política en las decisiones económicas, el cambio es en el Ministerio de Hacienda, pero en la presidencia y en la vicepresidencia siguen estando las mismas personas. Digamos, ¿por qué alimentar esta incertidumbre cuando las cabezas que toman las decisiones grosas siguen siendo las mismas? Claro, Agustín, por eso digo, por más que cambies vos el ministro de Hacienda, en este caso asuma una ministra de Hacienda, y tome las medidas que tome, por más bien intencionadas o bien dirigidas que estén hacia el mercado o hacia la política laboral o hacia la política impositiva o de comercio exterior, sea cualquiera de las medidas de la política económica en su conjunto que tome la ministra, si no recibe apoyo del Poder Ejecutivo, no van a llegar a ningún lado. Entonces, lo que primero hay que resolver es que las tensiones entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación cesen para de ese modo la ministra pueda actuar con absoluto apoyo político, porque si no cualquier medida va a caer en saco roto. Y el mercado en ese sentido es implacable, lee esa incertidumbre, esa falta de confianza y genera por supuesto una volatilidad tremenda, y es lo que estamos viendo, más allá del precio del dólar paralelo. En estos días no se ha podido comprar ninguna mercadería porque no hay quien te la venda, porque no hay precio. La gente no sabe a qué precio va a poder reponer la mercadería que te vende, con lo cual se va a producir un desabastecimiento rápido del mercado y eso obviamente que va a paralizar la economía. Claro. Fernando, no sé, me imagino el fin de semana, el domingo a la tarde, noche, el lunes a la mañana, se reúne con el jefe comunal, con Guaidó, ¿qué le dice? ¿O por dónde va el consejo desde su área, que es la de los ingresos? Porque digo, si no hay actividad comercial también se resienten los ingresos del Estado. Sí, estuvimos todo el fin de semana en contacto, por supuesto, porque había que seguir casi minuto a minuto lo que estaba sucediendo, ¿no? Vos pensás que entre la renuncia de Guzmán y la designación de la nueva ministra pasó más de un día y asumió recién luego de casi 48 horas. Claro. Entonces, por supuesto que eso genera una incertidumbre tremenda porque
si se paraliza la economía, si vamos a un proceso recesivo de la economía, es indudable que las recaudaciones de los estados van a también mermar. Y en ese sentido, por supuesto que hay preocupación, en este caso, del jefe comunal, del intendente, porque no puede verse resentido los ingresos fiscales, porque hay que sostener, desde luego, todo un plan de gobierno que conlleve una ejecución presupuestaria que ya está estipulada en el presupuesto de este año. Ni que hablar de la inflación. Habíamos previsto una inflación, porque así lo había previsto el gobierno nacional, del 48% en un acuerdo firmado con el Fondo Monetario, y estamos ya en un piso del 70%. Entonces, eso obliga a repactar, a reconvenir, a revisar toda la pauta presupuestaria del municipio de la ciudad de Neuquén y ser cautelosos y criteriosos para seguir en equilibrio fiscal y no deteriorar las cuentas públicas. Claro. ¿Qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con las finanzas estatales si continúan estos movimientos alcistas en la cotización de la moneda extranjera, Fernando? En el caso del dólar paralelo no me preocupa tanto porque es un mercado bastante pequeño, es casi marginal, ¿no es cierto? Si bien hay muchos formadores de precios, sobre todo que miran con un ojo el dólar oficial y con el otro el dólar paralelo, es un mercado bastante restringido. Ahora, ¿se puede subestimar de esa manera el mercado paralelo, por ejemplo, cuando vos tenés transacciones, por ejemplo, en otros mercados como pueden ser el inmobiliario, que miran muy de cerca esa cotización del blue? Claro, digamos, acá hay una economía formal que va, digamos, en torno al dólar oficial. Quien importa, quien exporta, toda la economía en su mayoría se maneja por el tipo de cambio oficial, un tipo de cambio que aparece como retrasado respecto del efecto de la inflación. El dólar es un bien más en la economía, entonces tiene cierto retraso respecto del proceso inflacionario que estamos viviendo en nuestro país. Por eso Argentina no puede dejar de ser competitivo y tiene que revisar también el tipo de cambio oficial. Ahora es cierto, hay algunos mercados que directamente te piden el dólar billete y como es restrictivo, uno no puede acceder libremente al billete en la Argentina, al dólar, entonces tiene que acudir al mercado paralelo. Y en ese sentido, por eso algunas operaciones, sobre todo las inmobiliarias, que requieren del dólar billete, bueno, uno tiene que ir a esos mercados y por eso lo observo con cierta atención también. Hay que ver qué pasa. El dólar ayer obviamente se mostró mucho más alto que lo que se mostró hoy y seguramente con el correr de los días va a ir buscando un precio de equilibrio. Y hay que ver qué decisión oficial toma el gobierno respecto del tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Si va a producir una devaluación lenta, como viene haciendo ahora, acompañando la inflación mensual, o si va a devaluar con un salto más brusco. La ministra hoy ya anticipó que no se va a producir una devaluación brusca de nuestra moneda, pero entiendo que deberá revisar un poco más la política monetaria y hace muy pocas horas que asumió, seguramente deberá revisar toda la política monetaria, fiscal, de comercio exterior de nuestro país y allí tomará una decisión definitiva. Durante bastante tiempo se viene insistiendo en la capacidad que tiene el Estado municipal neuquino de administrar sus recursos con superávit. ¿Cómo están hoy esos ahorros? ¿En qué están esos ahorros del Estado municipal y cómo impacta en esas reservas esta condición económica del país, Fernando? El municipio de Neuquén efectivamente obtiene superávit corriente ya hace mucho tiempo. Desde que asumió el intendente Mariano Gaido tiene superávit corriente y eso se destina automáticamente a obra pública e infraestructura. Por supuesto que eso tiene una curva de inversión y en la medida que uno va necesitando hace colocaciones financieras porque en un contexto inflacionario de 5 o 6 puntos mensuales vos tenés que resguardar el valor de tu moneda. Está bien, ¿y esas colocaciones financieras qué son? ¿En plazo fijo, en bonos, en qué son? Está diversificado y por supuesto que uno intenta maximizar la rentabilidad porque el municipio recauda en pesos. Si vos te quedás exclusivamente en pesos, tenés que ver a qué tasa para no perder poder adquisitivo, para ir acompañando la curva de inversión de la obra pública. Así que está diversificado de modo tal de tratar de ganarle esa carrera a la inflación. Lo que pasa es que las tasas de interés de nuestro país en pesos se han mantenido por debajo de la inflación. Entonces, bueno, hay que ir haciendo toda una ingeniería financiera de las finanzas públicas de modo tal
de no perder ese poder adquisitivo que tienen los recursos de vecinas y vecinos y poder llevar adelante la obra pública y la infraestructura que la ciudad de Neuquén necesita. Claro, hago una pregunta fácil, pero la respuesta es compleja. ¿Perdió plata o no perdió plata en esos ahorros o en esas colocaciones financieras del Estado municipal con esta situación de crisis económica, Fernando? Hasta aquí no, hasta aquí podríamos decir que vamos igualando el efecto de la inflación, pero es toda una búsqueda de distinta cartera de inversión y portfolio, de modo tal de no perder esa carrera contra la inflación cuando la inflación va creciendo y estamos en un piso del 70%. Hoy no hay rentabilidad en pesos que dé esa tasa. Si uno se puede acercar y, por supuesto, tratar de acelerar la curva de inversión de la obra pública y de la infraestructura, que eso es lo que sí ha tomado la decisión el intendente Mariano Gaido. Ir más rápido, de modo tal de invertir en materiales, en la obra pública en general, más rápido en el plan de gobierno para no perder poder adquisitivo y ni siquiera tener que hacer esta ingeniería tremenda que significa día tras día tratar de no perder la carrera contra la inflación. ¿Frenaron todo tipo de trabajo, discusión o debate interno que estén haciendo para elaborar el presupuesto del año que viene o todavía esa tarea no comenzó, digo, con este episodio del fin de semana? La empezamos siempre en el mes de agosto. Tenemos hasta octubre, hasta el 31 de octubre, para presentar en el Consejo Deliberante el proyecto de presupuesto y tarifaria para el próximo año, y en agosto comenzamos las tareas de la elaboración de ambos documentos. Por supuesto que en un escenario de incertidumbre como el que tenemos es muy difícil elaborar esos documentos porque pensá, Agustín, que van a ser para todo el año 2023. Entonces uno tiene que elaborar una pauta presupuestaria de gastos e inversiones para todo un año, pero también una pauta de tributos municipales para todo el año. Entonces es muy compleja una tarea con esta incertidumbre y cambios constantes que hay en la economía de la Argentina. Entonces, frente a ese escenario de incertidumbre, ¿qué es lo que prima? ¿El olfato, digamos, la presunción, digamos, la subjetividad de lo que puede llegar a ocurrir, o hay variables más o menos creíbles y verosímiles que permitan hacer algún tipo de proyección? Prima la cautela, prima ser criteriosos y tomar, por supuesto, algunas pautas hacia el futuro, pero que son de difícil comprobación, ¿no es cierto? Uno puede tener una experiencia, pero la economía de la Argentina es muy dinámica. Tenemos la ventaja de que el municipio de Neuquén es un municipio saneado, que no tiene endeudamiento, entonces no tiene que cumplir con obligaciones desde el punto de vista financiero. Eso es una ventaja respecto de otros estados que sí tienen que cumplir con compromisos, como por ejemplo lo es la Argentina, que tiene un fuerte endeudamiento. El municipio de Neuquén no tiene endeudamiento, eso es una ventaja y te permite salir casi desde un presupuesto base cero, ¿no es cierto? Donde uno proyecta ingresos, proyecta egresos con una cierta pauta de actualización, pero que lamentablemente a veces uno queda desfasado de lo que termina ocurriendo en la realidad de nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado, que termines bien el día, muy amable. Igualmente para ustedes, gracias. Fernando Spoliansky es el secretario de Finanzas de la ciudad de Neuquén. Con él hablamos respecto de esta situación económica. Antes lo estuvimos haciendo con Daniel González, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Neuquén. En algunos minutos después del corte vamos a estar hablando con el economista, con Juan Pablo Serra, también para ver cuáles son esas proyecciones que tenemos hacia adelante en función de lo que viene pasando por estas últimas horas en la Argentina, convulsionada, por cierto, tensionada, por cierto, desde la política y también desde la economía. Y además vamos a dedicarle unos minutos a esta situación que se ha dado en el Jardín 31, en donde un maestro de música ha sido señalado por abusar de sus alumnos. De eso vamos a estar charlando. Pero después de la pausa, ya volvemos.